Vamos, ¿se escucha bien? Todo bien, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Te escucho un poco distorsionado, pero se escucha bien. Ok, bien. Los chicos en los comentarios se escuchan bien, si me pueden decir. Bueno, vamos a suponer que sí. Como les estaba contando a los oyentes, Ezequiel, hoy vamos a aprovechar todos tus conocimientos de derecho y vamos a tener en el plano general de este primer momento de la entrevista lo que está sucediendo ahora, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Y lo primero que te iba a preguntar, que fue un debate muy picante en redes en este último tiempo, es si alguna de las medidas tomadas por el gobierno en estos últimos meses con respecto al COVID-19 es inconstitucional. Bien, vamos a aclarar un poco los términos y en base a eso vamos a poder responder. La medida del presidente Alberto Fernández se inscribe en el marco de un decreto de necesidad y urgencia, concretamente el decreto 297/20. Esto establece un aislamiento social preventivo y obligatorio. Es decir, quedarse recluido en las casas de manera preventiva para evitar la propagación de la enfermedad y de manera obligatoria. Quiere decir que si no se cumple, van a venir sanciones. ¿Qué significa un decreto de necesidad y urgencia? Bueno, el título nos está dando un pantallazo y nos está adelantando los momentos en los cuales se va a aplicar. Quiere decir que va a ser en circunstancias excepcionales, es decir, no en el normal transcurrir de los hechos, sino en situaciones que no siempre se van a dar, o por lo menos en estos casos no siempre se tendrían que utilizar estos decretos. En ese sentido, sí, el presidente está constitucionalmente facultado para dictar estos decretos de necesidad de urgencia. Ahora, ¿cuáles son estas circunstancias excepcionales en el cual tiene esta atribución? Bueno, que no se puedan seguir los trámites que regularmente se siguen para dictar leyes. Esto es, por ejemplo, que no esté sesionando el Congreso y que no se vaya a tratar de normas que van a regular el ámbito tributario, electoral o de régimen de partidos políticos. Aún así, este decreto tiene que ser refrendado por una reunión de ministros con el acuerdo del jefe de gabinete. Entonces, una situación de necesidad y urgencia. El Congreso no se encuentra sesionando actualmente y si lo que se quiere efectivamente es evitar la propagación de un virus que tiene una alta tasa de contagio, evidentemente estamos en una situación de urgencia. En este sentido constitucional y haciendo un análisis legal, amén de las interpretaciones éticas y morales que le podamos hacer, tenemos que decir que declarar una cuarentena mediante decreto de necesidad de urgencia es en principio constitucional. No así todas las acciones que se han tomado después en consecuencia de este decreto. Bien, entonces estamos hablando de un decreto de necesidad de urgencia. Esto es una norma jurídica y por lo tanto tiene una sanción en su incumplimiento. ¿Cuál es esta sanción? Bien, hay que decir que ni en una situación normal ni en la situación extraordinaria el presidente puede él mismo condenar. No puede atribuirse esa función. Por lo tanto, lo que se hace en estos casos, obviamente se va a remitir a sanciones. En nuestro caso, el Código Penal, que es el que prevé las sanciones. Y es lo que hace el decreto. ¿Qué artículos tenemos que el Código Penal
establece para este tipo de situaciones? Bueno, el Código Penal tiene un apartado que se trata sobre los delitos de la seguridad, contra la seguridad pública. Dentro de la seguridad pública va a tener un subapartado que es delitos contra la salud pública. Y acá establece el artículo 202, 205 y 207. Bueno, ni nada más, pues lo vamos a dar por entendido. Artículo 202 al que propaga una enfermedad peligrosa y contagiosa. Después tenemos el 205 que dice que va a reprimir con prisión de reclusión al que viola las medidas que se han adoptado para impedir que se propague una epidemia o bien que se introduzca en el territorio nacional la epidemia. Y el artículo 207 establece la pena más el agravante de inhabilitar en su función. Perdón, se te está escuchando un poco cortado, así que si tardo en entender lo que dijiste es porque llega tarde el audio, ¿sí? Bien, ¿hace falta que repita alguna parte? No, una vez que llega todo el audio se entiende, solo que tarda un poco. Bueno, Perfecto. con las preguntas. ¿Cuáles son las facultades que tiene el Estado en relación a una pandemia? Bueno, acá tenemos un debate que se da entre constitucionalistas y que se da no solamente a nivel nacional, sino que ahora vamos a ir viendo cómo repercute en los otros niveles de gobierno que tenemos nosotros, que tenemos el gobierno federal, el gobierno de la nación y tenemos gobiernos de provincia y municipios. ¿Cuáles son las facultades del Estado en este caso? Bueno, tenemos dos posturas. Primero, obviamente, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia para resolver el caso de una pandemia, porque estamos en una situación de urgencia y se ha interrumpido el normal procedimiento que establece la Constitución para sancionar leyes. Que esto es, obviamente, que las leyes salgan del Congreso. Como el Congreso no está sesionando, y el decreto de necesidad de urgencia es lo más parecido que puede tener un presidente a tener facultades legislativas, es decir, que corresponden a los legisladores y no originalmente al Poder Ejecutivo, se establece este procedimiento. Ahora bien, hay otros teóricos constitucionalistas que están diciendo que lo que corresponde sería declarar el estado de sitio, que es una medida extrema, que nosotros obviamente la asociamos a situaciones catastróficas o situaciones bélicas, cuando entra un país en guerra y es atacado, o cuando hay un golpe de Estado. Ahora, concretamente, ¿qué dice la Constitución? Que este estado de sitio, esta institución, va a proceder cuando hay una conmoción interna o bien cuando hay un ataque exterior. Por ejemplo, una invasión de una potencia extranjera. ¿Y qué tienen que provocar estas circunstancias? Que se ponga en peligro el normal ejercicio de órganos de poder del Estado. ¿Qué trae como consecuencia la aplicación de este instituto? Que quedan suspendidas las garantías constitucionales.
de un punto a otro del país, salir del territorio nacional. ¿Cuál es mi interpretación? No hay un ataque que una potencia nos invada o nos ataque militarmente o empiecen a instalarse células terroristas en el país, a desarrollar una serie de ataques terroristas que ponen en jaque todo nuestro funcionamiento republicano. Eso no hay. Y conmoción interna que va también asociada a una situación extrema, catastrófica o de un peligro inusitado, tampoco hay. Por lo tanto, no correspondería la aplicación de un instituto tan severo y tan extremo como lo es el estado de sitio. Si hay que elegir entre la vía de declarar el estado de sitio o la vía de declarar una cuarentena mediante un decreto de necesidad de urgencia, creo que esta última sería la vía constitucional de hacerlo. Lo que prevé la Constitución, además del estado de sitio, es justamente lo que se da en el artículo 99, inciso 3, que son estas circunstancias de situaciones de emergencia donde hay riesgos inminentes para la población. Por lo tanto, el gobierno tiene que dar una rápida respuesta, no puede esperar ese largo procedimiento de sanción de las leyes que se da en el Congreso y, por lo tanto, activa mediante un decreto. Bien. Ezequiel, ¿vos me estás escuchando? Creo que lo perdimos. ¿Ezequiel? Ok, vamos a tener paciencia, estamos a más de 1000 kilómetros y el Wi-Fi cada vez anda peor por el tráfico en internet. Sí, ahí te perdí por un momento. Dale. Ahora estamos bien. Bueno, acá tengo una pregunta, ¿sí? Que dice, ¿considera que el cacerolazo de hoy va a tener alguna repercusión? Concretamente, ¿contra qué cacerolazo de repercusión respecto de qué? ¿De la extensión de la extensión de la cuarentena? Hoy había un cacerolazo. Uy, ¿lo perdimos de vuelta? ¿Ezequiel? No, yo te escucho. Sí, repercusión respecto de qué, o sea, como modo de protesta por la extensión de la cuarentena. Hoy el cacerolazo, si no entendí mal, era para que los políticos se bajen el sueldo. Sí. Bueno, a ver, respecto de eso, uno siempre espera, debería esperar, en realidad nadie lo espera porque sabemos lo hipócritas que pueden llegar a ser, pero uno quiere que los políticos tengan el gesto. No se les cae de la boca, no se les cae de su discurso la palabra solidaridad, no se les cae la moralina altruista de exigirle sacrificios a las personas que trabajan, a los autónomos, a los cuentapropistas, a los empresarios, al agro, etcétera. Y uno ve que en paralelo los empleados públicos, que son los que tienen seguro el cobro al día, ya han interrumpido sus funciones en una enorme mayoría y ellos sí van a cobrar completamente. Por lo tanto, uno se pregunta cómo puede ser que exijan siempre el mismo sacrificio los mismos, pero ellos no tienen el más mínimo gesto. Yo creo que no hay que dejar de exigirlo. No me parece la vía idónea en este momento un cacerolazo si lo que se quiere obviamente es hacer respetar en paralelo una cuarentena. Sí, mucha difusión por redes sociales y por los medios masivos de comunicación y obviamente aprovechar la protesta
y los gestos que sí se han dado ya en países vecinos como Uruguay, que empiezan a tener este tipo de gestos de reducirse las dietas y los salarios. Nosotros, acá ya lo hemos visto, se le ha preguntado, aún antes de la declaración de la pandemia, se le ha preguntado al presidente Alberto Fernández si la clase política iba a tener un gesto, y ni siquiera Alberto Fernández tiró la pelota para afuera, no, directamente se negó a decir que iban a bajar el sueldo, dijo que era una situación muy injusta, que es difícil cuando uno vive de su sueldo, y la verdad que eso es de una caradurez terrible, y no sé con qué cara se lo puede explicar. Nuevamente digo, autónomos, cuentapropistas, monotributistas, emprendedores, empresarios, incluso empleados de alguna firma privada que no tienen el cobro asegurado, mientras que ellos sí, que las otras personas, muchas, tienen que seguir trabajando, por ejemplo, los que presten servicios de salud, los que están prestando servicios de alimentación o farmacéuticos, y la clase política, que es esta casta privilegiada, ¿no?, que a pesar de la Constitución eliminó los títulos de nobleza, parece que de facto se le siguen reconociendo a los políticos, no pretende aflojar, quiere seguir prendida de manotear el erario público para cobrarse lo más posible, y lo más grave del asunto es que este tipo de situaciones está fundiendo a las personas que son productivas en la Argentina, las que generan riqueza, que son las que tienen que hacer el sacrificio, y está fortaleciendo a la clase parasitaria, que es la clase política, en términos de Ayn Rand, la clase que no produce nada, que no genera riqueza, pero sí que vive saqueando y expoliando el fruto del trabajo ajeno. Bien. Ahí están preguntando, ¿sí?, ¿qué hay del cierre de fronteras a argentinos y la falta de ayuda del consulado argentino de otros países desde el punto de vista del derecho? ¿Qué hay del cierre de fronteras a los argentinos y la falta de ayuda del consulado? Bueno, ese es un tema complejo. Yo, por lo nuevo de la situación y porque gente de nuestra generación prácticamente no lo ha vivido nunca, y porque también el mundo está viviendo esta situación en donde que es inédita, que todos los estados o todos los países del mundo prácticamente al unísono entren en periodos de cuarentena. Yo lo que quiero hacer aquí es el método de Karl Popper. Vamos a hacer corroboraciones transitorias sujetas a futuras refutaciones. No vamos a decir verdades tajantes como si fuésemos los dueños de todas las definiciones, porque esta situación también es nueva en muchos casos y hay que ir aprendiendo y analizándola. Siempre, por supuesto, desde los principios liberales en mi caso, y creo que de la mayoría de ustedes también. ¿Cuál sería la tarea? Para empezar, hay cierto grado de responsabilidad de las personas, de responsabilidad individual, que ya habiéndose declarado la pandemia, y esto se hizo a nivel mundial, porque la declaración de pandemia vino por parte de la Organización Mundial de la Salud, que es una entidad internacional a la cual suscriben los países, hay un componente de responsabilidad individual de las personas que igualmente decidieron viajar. Si el viaje fue de trabajo, si fue por cuestiones médicas, obviamente esta responsabilidad está atenuada. Ahora, si el viaje fue por meras vacaciones, y bueno, Argentina está acostumbrada a no asumir responsabilidades individuales y a llorarle a papá Estado que solucione todo. Sí, amén de esta componente de responsabilidad individual por haber actuado de tal manera, corresponde al Estado argentino brindar las soluciones que esté a su alcance para los que son ciudadanos argentinos. Porque es el Estado quien se autoarroga la representatividad
de estas personas, es el Estado quien decide cobrarles impuestos para brindarles después servicios, y por algo el Estado tiene embajadas y consulados en otros países, que es para brindar soluciones, también a nacionales que estén en situaciones de emergencia y de crisis en otros lados. En este caso sí, corresponde dar una respuesta. ¿Cuál creo yo que ha sido el camino? Pues el camino ha sido equivocado de parte del Estado argentino también. Fue el propio Estado quien le interrumpió los vuelos a las aerolíneas extranjeras a las cuales se habían contratado estos pasajeros que se han quedado varados o aislados en otros países. Después el canciller Felipe Solá, muy suelto de lengua y con ese estilo patotero que caracteriza a los kirchneristas y a los peronistas, sale a tuitear echándole la culpa a las aerolíneas extranjeras por haber perjudicado a los argentinos y dejarlos en el exterior. A lo cual, también mediante Twitter, en esta especie de conversación informal y poco diplomática, las aerolíneas le contestan que es su propio gobierno, señor canciller, quien nos ha cerrado las puertas. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer nada si tenemos prohibida la entrada a su país para traer a los pasajeros. Entonces, Aerolíneas Argentinas no va a dar abasto y es ineficiente con la cantidad de argentinos que están varados en el exterior, pues bueno, van a tener que establecer mecanismos en conjunto con el resto de las aerolíneas, si quieren, para poder traer a esa gente a su país, a que cumpla la cuarentena acá, a que se aíslen en sus casas para evitar la propagación de la enfermedad, si es que la han contraído o no. Y bueno, que siga la vida como la seguían antes en su país. Esto lamentablemente tiene estos tires y aflojes que se dan por lo insólito y por lo inédito de la situación. Y aquí el derecho no siempre tiene una respuesta tajante. Aquí se aplica lo que en filosofía jurídica se llama la textura abierta de las normas. Es decir, no hay una norma concreta que vaya a zanjar el asunto, sino que pueden haber normas en conflicto o que tienen la textura abierta, que es una metáfora para decir están sujetas a interpretación y hay que articular entre ellas para ver cuál es la menos nociva y cuál es la que brinda una respuesta más razonable para resolver el asunto. Bien. Antes de que sigamos contestando preguntas, que sigas contestando preguntas ya más sobre tu opinión personal, para entender mejor tu postura, te voy a pedir si nos podés contar a qué escuela o corriente del derecho, la filosofía usted se adhiere. Bueno, yo soy liberal. Eso está claro desde el vamos, entonces a la escuela que yo adhiera obviamente va a ser la de promover los derechos individuales y obviamente limitar el poder del Estado en una situación de contexto actual, cuando no prácticamente abolirlo en una situación intelectual ideal, ¿no? Pero que no es la situación que tenemos hoy en día. En el derecho prácticamente hay dos grandes escuelas que van a tratar este tema, que una es la escuela positivista, es la que va a decir que únicamente es ley y debe reconocerse como tal a la ley escrita. Es la normativa legal la cual nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar casos, de reconocer derechos, resolver litigios, etcétera. Después tenemos el otro gran bloque, que es la escuela naturalista o de derecho natural, que esta va a postular la contracara de lo que plantea la escuela positivista. La escuela positivista dice que viene el Estado o viene la ley y esta va a sancionar los derechos y a partir de ahí se crean los derechos. La escuela naturalista va a decir los derechos individuales preexisten a el derecho escrito y existen antes que el Estado. Por lo tanto, el Estado, la ley o la abstracción o entidad que ustedes quieran invocar
se tiene que limitar a reconocer derechos que ya están en la naturaleza y no a crearlos. Si yo tuviera que elegir entre esos dos grandes bloques de la teoría jurídica, voy más para el lado del derecho natural. Yo creo que hay derechos que preexisten, obviamente, al derecho positivo, que es el derecho sancionado, escrito en las leyes. Ahora, sucede que una filosofía con la cual yo coincido en gran medida y tengo muchísimos puntos en común, que es el objetivismo de Ayn Rand, no se encuadra al 100% en ninguno de estos dos bloques. Está más cerca de la teoría del derecho natural, pero no es específicamente un naturalista. ¿Por qué? Porque generalmente el derecho natural va a reconocer derechos que provienen de la divinidad, es decir, son un regalo de Dios hacia los hombres, por lo tanto se le tiene que agregar un componente religioso al asunto, o bien dice que son derechos que están inscritos en la naturaleza, y que el hombre mediante su razón se va a dedicar a descubrirlos y por ende a ejercerlos y aplicarlos, lo cual pareciera sugerir que los derechos son como una entidad o una abstracción independiente de los hombres y que si los hombres la descubren, bueno, se pueden regir por ellos. ¿Qué dice la teoría objetivista de Ayn Rand? Que los derechos de la persona, los derechos individuales, no surgen ni de la ley de una autoridad, ni de una divinidad, ni están escritos en la naturaleza divorciados de lo que el hombre quiere, sino que dice que proceden de la ley de identidad. La ley de identidad es la ley metafísica, lógica, que nos dice que A es A, que algo es idéntico a sí mismo. Entonces el razonamiento de Ayn Rand es A es A, el hombre es el hombre, los hechos son los hechos. El hombre, para poder desarrollarse como tal y vivir de acuerdo a su racionalidad, que es su facultad distintiva, necesita ciertas condiciones de existencia para desarrollarse. Los derechos vienen a ser la respuesta a esto, el cumplimiento de los requisitos vitales que necesita el hombre para poder actuar como tal. Los va a definir como principios morales que van a delinear la órbita de actuación en libertad que tiene el hombre, siempre y cuando obviamente no colisione, no choque contra derechos de terceros. Vemos que para Ayn Rand los derechos no surgen ni de una divinidad ni de la naturaleza como por fuera del hombre, sino que surgen de la propia naturaleza del hombre. El hombre es el hombre y tiene derecho y son los requisitos de existencia que debe tener reconocidos para poder desarrollarse. Así va a decir que la vida obviamente es el único derecho fundamental que tiene el hombre. De la vida obviamente se va a desprender la libertad de actuación para perseguir sus propios fines de acuerdo a su juicio crítico, y el derecho de propiedad, que va a ser la implementación práctica y el reaseguro de que te van a cumplir los demás derechos, ya que si no podemos disponer de aquello que producimos, no podemos sustentarnos y por lo tanto no somos seres autónomos. Esa es la teoría de derecho con la cual yo más concuerdo y que son debates que llevan siglos, y en parte también porque academia y disputar un lugar. Ok, bien. Seguimos con las preguntas que hicieron hace un momento. Una de las preguntas era, ¿vamos a tener menos libertades después de esta crisis?
Y es una posibilidad muy grande porque sabemos que el Estado no es especialista en limitarse a sí mismo, sino que actúa como un leviatán que se va expandiendo a sí mismo, y una vez que los políticos huelen la sangre como los tiburones van a hincar el diente ahí. Ya estamos viendo ahora en situaciones de cuarentena, y esto es lo que los accesos al municipio. Uno puede decir, bueno, Ezeiza tiene el aeropuerto internacional. Sí, pero primero eso no legitima violar la Constitución, y segundo, no es el único municipio que lo ha hecho. Es completamente inconstitucional que un municipio te bloquee las rutas descargando tierras, poniendo rejados, etcétera. Primero, porque no está facultado constitucionalmente para hacerlo. Segundo, porque no está obedeciendo el decreto nacional, donde ni el Estado nacional ha hecho semejante cosa, menos la puede hacer un organismo de inferior jerarquía en este sentido, como el municipio. Tercero, porque ni municipios ni provincias pueden fijar aduanas o fronteras internas. Las provincias tienen que reconocerse sus límites, pero no pueden establecer este tipo de bloqueos. Y en último lugar, porque el decreto prevé excepciones para que la gente pueda circular, por ejemplo, por motivos médicos o para atender necesidades alimentarias. ¿Qué sucede si yo vivo en un municipio y tengo mi familia o alguien enfermo al cual yo cuido y tengo que llevarle los remedios, o tengo que llevarle la comida, o tengo que ir a atenderlo porque no puedo suspender ese tipo de trabajo en otro municipio? Voy a llegar a la ruta y me voy a encontrar con un acolchado de piedra y de tierra que me está impidiendo la salida a nivel municipal, cuando un decreto del presidente de la nación me está habilitando a que yo circule por esta manera. Entonces, bueno, ahí tenemos una especie de atropello, que es obviamente coartar la libertad ambulatoria. Después tenemos otro atropello gravísimo, gravísimo, que es contra el derecho de propiedad. Y también va de la mano contra otro atropello, que es el de impedirle a las provincias manejar sus propios fondos de acuerdo a facultades que les son propias y que no están delegadas al gobierno de la nación. ¿Qué ha sucedido? Que tanto Mendoza como Jujuy, si mal no recuerdo en este momento, y quizás otra provincia más, han encargado respiradores y elementos para poder atender en su centro de atención público a posibles contagiados y enfermos de coronavirus, y la nación no ha tenido mejor idea que meter mano, desviar fondos, impedir que las provincias se lleven lo que ellas mismas han adquirido, quedárselos la nación para redistribuirlos en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, donde ellos ven que tienen más necesidad, y quizás es una casualidad que tienen su mayor caudal electoral ahí, y no dejan disponer de los propios fondos. A su vez, esto lleva a intervenir la empresa que está fabricando este tipo de artefactos que son fundamentales para mantener la salud de la población. Que pueda haber un contagiado que por problemas respiratorios, por ser de edad avanzada, por tener otras enfermedades o por estar sometido a gripes y demás cosas que pueden complicarle su cuadro, es debido a muerte la diferencia que puede tener. Y el gobierno, en vez de facilitar la productividad de esta empresa, no estorbando, dejando que produzca, no, decide sentar las bases para una intervención, para fijar los precios, para manejar la cantidad de productividad y para darse el lujo de redistribuirla donde los burócratas piensan que más hace falta y no quienes realmente lo están pidiendo. Entonces, como vemos, ya no hace falta esperar al final de la cuarentena, ya estamos viendo atropellos a la libertad individual,
Y yo no tengo la bola de cristal para decir que estos van a continuar, sí, pero sí tengo la suficiente experiencia histórica, y creo que ustedes a su corta edad también la tienen, de ver que los gobiernos no se especializan en limitarse a sí mismos, sino en ensancharse, y que una vez que se abre una puerta es muy difícil cerrarla. Por lo tanto, no me extrañaría que atropellos a la libertad individual se den posteriormente, sobre todo porque vamos a estar en una situación de crisis económica aguda, donde el Estado, lejos de creer en el libre comercio y en que los privados arreglen las cosas, va a querer cumplir un rol interventor y de salvador en la economía. Ya está imprimiendo, va a imprimir más. Ya ha fijado precios máximos para productos como el alcohol en gel. Con la crisis económica probablemente haya faltantes, haya escasez o haya un aumento de la demanda de bienes básicos que va a llevar a subir ese precio, y por lo tanto el Estado va a querer meter mano también fijando precios máximos y controlando la producción en otros productos que estén faltantes. Así que no me extrañaría para nada que sigan los atropellos. Yeah. Y otra cosa que no me quiero olvidar, también es un atropello y una violación a lo que le corresponde a su función la conferencia que dio el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández, ayer, donde se comportó como un matón, como un patotero, tratando de miserable a la gente que produce, tratando mal y despectivamente a las personas que no dan abasto, bancando a la clase política, que no les queda para sostener su negocio y que se ven forzados a despedir gente, no porque tengan ganas, sino porque el Estado generó esa situación, y un presidente parásito que nunca en su vida hizo algo productivo, excepto ocupar cargos públicos y estar prendido en la política con Carlos Menem, con Néstor Kirchner, con Cristina Kirchner, después peleado con Cristina Kirchner, después abuenado con Cristina Kirchner, viene a dar lecciones sobre productividad y a amenazar que va a impedir los despidos y decirle que les toca perder ahora cuando él no se quiere bajar ni un 1% el salario que cobra. Y hay que decirlo que la clase política cobra en estos cargos no mayores entre 200.000 y 300.000 por mes. Bien. Vamos a hablar de la única, creo, parte buena del COVID-19, que es el avance de las tecnologías. Y quiero que me digas tu opinión sobre esto, ¿sí? Sobre las herramientas que podemos utilizar en estas circunstancias, que nos permite todo lo que es el Internet. Sí, bueno, a ver, este diálogo que estamos teniendo en vivo es una muestra de lo que podemos lograr, ¿no? Y sobre todo aprovechar que todavía el Estado no ha metido mano en esto para que nosotros podamos intercambiar de la manera en que estamos intercambiando. A mí me parece fundamental lo que es el e-learning, lo que es la educación a distancia, la educación digital, electrónica, como le quieran llamar, sobre todo en estos momentos donde los canales habituales de comunicación, diálogo cara a cara que tenemos están interrumpidos, y sabemos que van a estar interrumpidos por lo menos durante un par de semanas más. Personalmente yo dirijo una academia online, por lo tanto hablo desde lo que me dedico a hacer y no como una mera especulación de lo que puede llegar a resultar, que bueno, es Academia Even, lo que figura en el flyer de invitación que ustedes me hicieron, y creo que la educación digital complementada con el homeschooling, que es la educación en el hogar, son los dos grandes caballitos de batalla que nosotros tenemos que defender en contra de la opresión estatal. Lo que tiene la educación digital es que florece si bien el Estado también la aplica, vamos a decirlo que el Estado también la aplica, y hay cursos que están muy interesantes y que lo da gente muy capaz en el Estado también, pero lo que tiene es que florece mucho en el ámbito privado y da respuestas mucho más rápidas de las que puede dar el Estado, porque un privado puede satisfacer las demandas de manera
muy veloz, de acuerdo a lo que le piden sus suscriptores, mientras que el Estado, para modificar un plan de estudio, tiene que seguir todo un procedimiento burocrático que en una universidad nacional puede durar 5 o 6 años, por ejemplo, porque tiene que cambiarse progresivamente año por año un programa de estudio, no se hace un borrón ni cuenta nueva. Entonces, florece en el sector privado, que da respuestas mucho más rápidas. Hay automatización de funciones en el sector privado. Yo me puedo inscribir un curso y automáticamente tengo acceso al campus virtual y no dependo de un portero que a las 7 de la mañana el otro día me tenga que abrir las puertas del campus físico para que yo entre, ¿no? Ni tomarme un colectivo que pase una vez por hora para llegar al campus, ni tengo que pagar muchas tasas o sellados muchas veces inútiles para que el Estado me valide los diplomas que me emite cuando yo egreso y me certifico, sino que existe la automatización de funciones en la educación por Internet y apenas yo termino un curso se puede emitir automáticamente mi diploma para que yo lo imprima y se acabó. Y bueno, obviamente las ventajas que desde un celular o cualquier dispositivo con conexión a Internet nos ponemos en contacto con personas alrededor de todo el mundo. En este caso, bueno, están en Corrientes, los chicos y que estoy comentando acá seguramente están en otros lados también. Yo estoy en San Juan. En un campus virtual podemos estar hablando con gente de Colombia, de Israel, de Estados Unidos, de España, de Alemania, de lo que sea. Y lo relativo al homeschooling, las ventajas son que no hay una fijación de contenidos por parte del Estado, que esto responde a los intereses de los políticos. Busquemos qué programa en una universidad pública en la Argentina favorece a las leyes del mercado y no al intervencionismo político y estatal en la economía. Busquemos, nos vamos a dar cuenta que el keynesianismo se enseña prácticamente como dogma, mientras que a Milton Friedman le dedican un párrafo y a Ludwig von Mises no lo conocen. Y bueno, el homeschooling logra evadir esto, logra evadir que el Estado fije todos los contenidos y logra evadir los contenidos mínimos que el Estado fija en las instituciones privadas, porque las instituciones privadas también están bajo la tutela del Estado y tienen que cumplir con los contenidos mínimos, por más que sea una iniciativa individual y particular. Y también, por supuesto, permite una mayor flexibilidad en los temas a tratar, en los programas a armar, agarrando distintos temas, en los horarios, y, bueno, una mayor participación, por ejemplo, de los padres, en los casos que estemos hablando de educación a menores de edad. Los padres pueden supervisar, controlar mucho más de cerca la evolución de su hijo, saben que quizás no va a estar a merced de una adoctrinadora estatal sobre el cual no tienen control, porque los padres no asisten a las aulas de la escuela del Estado, pero sí pueden estar en la casa cuando su hijo se educa. Entonces, Niquino, un saludo, Altagracia, ahí te estoy viendo. Entonces, bueno, hay una serie de facilidades y de ventajas y de situaciones compatibles con el liberalismo que nosotros tanto pregonamos que debemos favorecer, y es una muy buena oportunidad en cuarentena para empezar a implementar. Los que tengan hijos o los que sean autodidactas, los que tengan curiosidades por incursionar en la educación por Internet, si aún no lo hacen, para descubrir temas de interés e ir viendo. Hay mucho material disponible de acceso libre y mucho otro material de pago también de buena calidad. Recomiendo ampliamente su investigación y la selección de algún curso también para hacer. Bien. Otra cosa, bueno, nos quedan 5 minutos, pero otra cosa interesante para hacer en cuarentena es leer. Sí, tengo entendido que tenés un libro. Me gustaría que hables un poco de tu libro y por último que nos recomiendes, tanto a los oyentes como a mí, 3 libros o 2 sí, para esta cuarentena. Bien, bueno. El libro mío es este que está acá, que es el Manual del Buen Salvaje Kirchnerista. Como se puede apreciar desde el título, no es muy condescendiente ni muy agradable para con el kirchnerismo. Se terminó de escribir en febrero del 2018, por lo tanto, básicamente lo que trata es la década ganada.
un poco los orígenes del kirchnerismo desde la década del 70, no del kirchnerismo, sino la historia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en esa época, pero se va a concentrar también en los 12 años de gobierno del kirchnerismo. Está dividido en unos capítulos y cada capítulo tiene su propio abordaje. El capítulo 1 analiza la cultura kirchnerista, cómo el kirchnerismo planteó la batalla cultural y se animó a intentar no imponer sus ideas desde la intelectualidad, cooptando facultades, claustros universitarios, escuelas, adoctrinando en jardines de infantes, etc. El capítulo 2 está referido a la propaganda kirchnerista, donde estudiamos los métodos de comunicación y de propaganda que utilizó el régimen, valiéndose, por supuesto, de viejas tácticas que emplearon los nazis para adoctrinar durante la Segunda Guerra Mundial, los comunistas para lavar cerebros en la Unión Soviética, etcétera, como el peronismo aplicaba sus manuales de adoración al líder acá en la realidad local, etcétera. El capítulo número 3 es un análisis de la ética kirchnerista desde el objetivismo de Ayn Rand, donde, bueno, obviamente se va a criticar las políticas redistribucionistas basadas en el altruismo y se postula una defensa del egoísmo racional, del interés propio, como lo defiende Rand, en defensa de los propios derechos. Capítulo 4 es un capítulo sobre la economía kirchnerista. Se tratan principalmente 3 políticas kirchneristas que fueron el conflicto con los holdouts, a los cuales llamaban fondos buitres, el control de precios que llevó a la escasez y faltantes de productos y obviamente la emisión y el despilfarro del gasto público, la inflación básicamente. Después tenemos el capítulo 5, que es la política kirchnerista, donde se va a intentar clasificar al kirchnerismo como una tiranía en estos días y evaluar las políticas que llevó adelante, el populismo, etcétera. Y después, por último, tenemos un capítulo sobre la justicia, donde se cuenta cómo progresivamente fue invadiendo y cooptando y armando grupos militantes dentro del Poder Judicial. Es un libro bastante largo, son 800 páginas, está disponible en Amazon, pero obviamente con nuestra moneda devaluada, la correspondiente no falta de poder adquisitivo que podemos llegar a tener en base a eso. El precio en Amazon es oneroso, teniendo en cuenta que se deben cubrir gastos de envío, por lo tanto, si a alguno le interesa, preferentemente es conveniente que me lo pida personalmente a mí, a ver si se lo puedo enviar, antes que comprarlo por internet. Yo les voy a hacer sustanciosos descuentos. Bien. Y bueno, el libro definitivo, el que vos consideres que es el perfecto para leer esta cuarentena, y nos despedimos antes que se corte el libro y no puedas decir chao. Sí, bueno, 3 libros les recomiendo. Primero, La rebelión de Atlas, de Ayn Rand, para tratar toda la parte filosófica y ética. Eso sería la educación académica. Después, para la educación empresarial o emprendedora, les recomiendo El Club de las 5 de la mañana, que es en formato novela también un gran libro de desarrollo personal, con estrategias para cambiarse uno mismo y transformarse en una persona sumamente productiva y con ganas de aprovechar el día creando y produciendo. Y por último, recomiendo, para cumplir con un tercer tipo de educación, que es la educación financiera, algún libro de Robert Kiyosaki, por ejemplo, que enseñe los distintos tipos de activos, que enseñe inversiones y demás, para que además del trabajo profesional o de la actividad que ustedes tengan, se pueda pensar en invertir y en generar un flujo de ingresos que ayude a transitar los momentos difíciles de la economía que tenemos nosotros. Genial. Mil gracias, Ezequiel. No sé si querés decir unas últimas palabras. Nos quedan 2 minutos antes de que se corte el vivo. Un despido.
Sí, les agradezco primero que nada al Club de la Libertad y a vos por haberme invitado, Francisco, con el que también hablé. Muchísimas gracias por haberme invitado, muchísimas gracias a las personas que están conectadas y que han hecho preguntas. He visto, no he podido fijar la vista en las preguntas, vi que algunas pasaron, las podré responder por privado, en mensaje privado si quieren. Y bueno, muchas gracias a todos por haber participado. Lo mejor para ustedes y muchos deseos de salud hasta que pase la pandemia y después de ella también, por supuesto. Dale, muchas gracias Ezequiel, muchas gracias a todos. Nos vamos a despedir. Chao, chao. Que estén muy bien. Hasta luego.